Hola, muy buenos días. Estamos aquí otra vez en Enviando Vida, en una de nuestras pláticas. Ahora el turno es con Efraín Amaro, de Sociedad Bíblica de México, su esposa Mari. Un gusto tenerlos aquí y también está aquí mi esposa Liliana Gutiérrez. Y pues bueno, hablaremos acerca de estos temas de Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Queremos escuchar el punto de vista también de Efraín y pues adelante, esperemos que esta plática sea de su agrado. Pues le venía comentando a Mari de la cita bíblica que me Ajá. comentó. Filipenses 4:13. 4:13. Y le venía comentando, pues entrando ya de lleno al tema, Sí, sí, sí. que esta cita que se menciona y que es muy conocida por los cristianos, yo pienso que en todo el mundo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Viendo un poco del contexto, Pablo menciona esa expresión hablando de las necesidades materiales y económicas. Y él dice un poquito antes que está acostumbrado y enseñado a tener en abundancia, pero también a estar en escasez. En escasez. Entonces, le venía platicando a Mari que eh, hoy en día existe una tendencia muy grande en las congregaciones a enseñar solo de prosperidad. Hay una corriente ahí muy grande donde a los cristianos se les enseña que deben de prosperar y que Te Dios tiene que ir desea bien, te prosperarnos. tiene que ir bien, te tiene que ir bien. Y sin duda sí, o sea, sí, Dios quiere prosperarnos, Que nos bendecirnos. vaya bien siempre. Y nosotros creo que lo hemos experimentado, Claro. todos. Pero también no hay que perder de vista que justo por esa expresión de Pablo y por experiencia propia y bajo otros textos bíblicos, los cristianos también padecemos necesidades. Claro. En todos los sentidos, necesidades económicas. Los cristianos también nos enfermamos. Y morimos Y enfermos morimos. algunos. Así Eliseo, es. Justo Pablo. también estos casos que mencionas y es el testimonio que dábamos de esta amiga que murió de cáncer. Claro. La iglesia estuvo orando por ella, pidiendo un milagro de sanidad. Se dio el tratamiento, su esposo la cuidó, se hizo todo lo que humanamente posible se podía hacer. Se intercedió por ella en oración por bastante tiempo, pero al final de cuentas falleció de cáncer. Entonces, creo que Pablo es muy realista en su expresión. Eh, hay escasez, hay enfermedades, pero todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y a veces hemos tomado nada más ese como cliché, ¿no? Únicamente tomamos esa parte y decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Incluso ayer oíamos a nuestro pastor, a Héctor Hermosillo, ¿no? De decir, incluso en un juego, ¿no? De nuestros hijos, en una competencia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí, o sea, sí podemos, pero bien dice Efraín, ¿no? Que el apóstol aquí lo dice incluso en la cárcel. Está encarcelado en Roma y él está diciéndole por las dádivas que le dieron, todo está bien, muchas gracias, amados, sé vivir con muy poco, con casi nada, sé vivir con mucho, no se preocupen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No? Y todo, y lo que le antecede y lo que viene después, ¿no? En Filipenses también, de que pues, no le va a hacer falta. Sí. Él al final confía en Dios, pero bien dices, Efraín, ¿no? A veces en las dificultades, pues es ahí donde realmente Dios nos pule, ¿no? Y donde realmente conocemos el poder de Dios. Exacto. Porque si no, ¿cómo conoceríamos? ¿Cómo conoceríamos ese poder del cual nos están hablando, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que en las circunstancias
de escasez, en las circunstancias difíciles, es cuando conocemos y podemos vivirlo en carne propia, el poder de Dios. Dice algo también, ¿no? Que nos regocijemos en el Señor, Ah, sí. ¿no? Pero pues es difícil, o sea, a lo mejor dices, ay, pero ¿cómo me puedo regocijar de mi circunstancia, ¿no? Que estoy pasando. Pero pues nos lleva a lo mismo, o sea, regocíjate en el Señor, regocíjate en la abundancia, regocíjate en la pobreza, o sea, si estás tan limitado a algunas circunstancias, pues estamos en el Señor y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Digo, a lo mejor y se dice fácil, ¿no? Pero a ver, hazlo, ¿no? Es como dicen, a ver, hazlo, ajá. Pero pues ahora sí que solamente Él es el que nos va, Él es el que nos va a dar la victoria. Sí, y tiene que haber, creo yo, en el cristiano, tiene que haber, no sé si llamarle conciencia o realismo ante la vida. Es decir, quienes enseñamos la palabra debemos de enseñarla equilibradamente, porque esta también es una verdad. El cristiano tiene escasez. ¿Va? En algún momento, por alguna razón que solo Dios sabe, el cristiano puede enfrentar escasez, puede enfrentar enfermedad, puede enfrentar algún conflicto. Y no quiere decir que Dios nos ha abandonado. Es un momento de prueba solamente. Y hablo del abandono porque no hay tal abandono. Creo yo que la única persona que por un momento sufrió el abandono fue Jesús en la cruz. Justo cuando está ahí crucificado y expresa la carga del pecado ahí. Creo que justamente fue eso, que Dios no podía ver todo el pecado que Jesús estaba cargando en lugar nuestro, y fue el único momento en que le abandonó. Y lo menciona así porque Jesús lo menciona, ¿no? Hay una queja hablando en su lengua materna, cuando expresa Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, creo que es el único momento en el que podemos decir que Dios abandonó a su Hijo en lugar nuestro por el pecado que había ahí en ese momento, por el que Él estaba pagando en lugar nuestro. Pero, justamente también por ese sacrificio, ahora nosotros tenemos cobertura, protección y ayuda de parte de Dios. Pero cuando llega el momento de escasez es una prueba que Dios permite. Es una prueba pasajera, momentánea. Y es justo a eso a lo que quiero explicar, que los cristianos debemos estar conscientes que en algún momento lo vamos a enfrentar. Llámese enfermedad, prueba económica o lo que sea. Y yo pienso que cuando estamos conscientes de esa realidad es más fácil enfrentarlo. Aquí Pablo menciona un versículo antes, en el 12, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Esto es algo a lo que yo le llamo realismo, ¿no? El cristiano tiene que estar consciente, ser realista de su situación, porque en algún momento no vamos tal vez a tener lo que quisiéramos. Y ante eso, tenemos que mostrar una actitud humilde y no de reclamo hacia el Señor. Una actitud sencilla y no de reproche, no de molestia. Dice, sé vivir humildemente, es decir, con lo que Dios disponga para mí. Y dice, y sé tener en abundancia también. Le venía comentando también a Mari en el camino que aparentemente la abundancia es algo muy bueno, pero también es peligroso. Muy en el peligroso. cristiano, ¿no? Muy peligroso. Y es algo en lo que también tenemos que aprender a vivir con sabiduría para no perdernos. Y recuerdo las palabras de mi Señor en Mateo cuando dice que nadie puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, no significa que Dios no nos quiera bendecir,
no significa que Dios no nos quiera dar en abundancia. Nos ha dado y no dudo que va a seguir dándonos. En algún momento nos llevará a esa etapa de abundancia, de reposo, de complacencia. Pero ahí también se requiere sabiduría y humildad para poder vivir una vida equilibrada con esa abundancia que nos da. Porque si no cuidamos eso, puede nuestro corazón desviarse e irse tras la codicia. Claro. Y la codicia desvía. En el Salmo 119 David menciona algo, una expresión que es mi oración continua y le pido al Señor cuando David dice: inclina mi corazón a tus mandamientos y no a la avaricia. Porque justamente el corazón se puede ir tras la avaricia. Desvía, es claro. muy fácil desviarse, hay una línea tan delgada. Y en este tiempo y que vivimos en un mundo tan materialista, que fácilmente nos encerramos en él también. Si no tienes un buen carro, no estás en abundancia. Los chicos, ¿no? Yo lo veo con mis jóvenes. Si no tienes el celular del último que ha salido, ya tienes algo insignificativo, bueno, más bien insignificante de celular, ¿no? Entonces, nos encerramos tan fácil en el mundo materialista en el que estamos, que no vemos realmente lo que a Dios le interesa, que es nuestro corazón realmente. Y ahí con lo que Él trabaja, ¿no? Primeramente. Si no lo tenemos, como decía Lili, debemos de agradecer. Si no lo tenemos, debemos de agradecer. Y no es conformarse, es estar en la voluntad de Dios. Ahorita nosotros no poseemos un carro, pero yo les puedo decir, el día de ayer, de antier, traíamos una camioneta nueva. Y Dios es tan bueno y tan fiel que me ha mostrado que si no lo tienes, no pasa nada. No pasa nada, porque es algo pasajero, algo que no te está quitando un pedazo de ti, que no te está quitando la vida. Entonces, debemos de agradecer a Dios lo que tenemos. Es como dices, ¿no? O sea, lamentablemente nuestra sociedad nos señala, ¿no? Y es bien fácil la sociedad ahora señalarnos, decir, ay, pobrecitos, y eso que están en la palabra y no tienen, no, permíteme. O sea, nosotros estamos en manos de Dios y su voluntad es buena, perfecta y agradable. Y en eso nos gozamos, sea lo que sea. A lo mejor para ti, que vives del lado material, pues sí, tú lo puedes ver mal. Pero nosotros que vivimos en Cristo, sabemos que Él es nuestra fortaleza, ¿no? O sea, así de fácil. Y estar de este lado, pues es maravilloso experimentar eso, ¿no? Claro. Y eso, pues ayer por decir platicábamos, ¿no? Ale y yo, y le decía eso. ¿Cómo es luego la vida, la sociedad, de que nuestra mira siempre la tenemos en lo terrenal? Ale, eso se acaba pronto. Así es. Y lamentablemente muchos están con la mira en lo material, la mira en lo terrenal. Y es lo que le orábamos: Dios, ayúdanos a tener nuestra vista en lo alto, en lo eterno, lo que es perdurable, porque esto se acaba pronto. De hecho, el apóstol, poco antes de decir esto, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es de lo que estamos platicando, lo dice, ¿no? Por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿no? Entonces, pues no estamos afanosos por lo que viene, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra vez, si estoy bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estoy mal, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y hablando de la parte material, también poquito antes, en el 3:17, está hablando Pablo también de que nuestra ciudadanía es del cielo, ¿no? O sea, ahí es donde tiene que estar nuestro gozo.
lo que leíamos ahorita del 6 y el 7 de Filipenses, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Antes también en Filipenses les dice, ¿no? Gócense, y otra vez les digo, gócense en el Señor. Efraín ahorita decía del abandono que sintió nuestro Señor. A mí siempre me salen lágrimas ahí y en el Getsemaní, ver cómo Dios estaba pues sufriendo esa carga del pecado. Pero al final él aprendió, bueno, nos lleva a eso, ¿no? A gozarnos en el Señor, o sea, por si fuera poco, gozarnos en Cristo ya murió por mí. Tengo pues todo, tengo la salvación, ¿no? Eso yo creo que ya, o sea, si como cristianos no aprendemos a gozarnos en eso, algún tornillito tenemos mal, ¿no? Hay que Está hacer algún zafado. ajuste. Yo quisiera utilizar esa expresión y llevarla a la palabra. Proverbios 10:22 dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y la bendición de Dios es algo muy completo. Me gustaría tal vez utilizar una expresión que viene en el libro de Jabes, la oración de Jabes. Okay. Y el autor menciona en ese libro esta cita bíblica y explica que la bendición de Dios es amplia, completa y perfecta. No le falta nada. Eso quiere decir no añade tristeza. Pero quisiera que reflexionemos un poquito en esto, les pregunto a los tres. Bajo la expresión de Pablo en Filipenses 4, antes del versículo 13, donde dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el 12 dice, he aprendido a vivir en abundancia, pero también he aprendido a tener hambre. Entonces la reflexión es, ¿puede un cristiano tener hambre o vivir en un momento de escasez, tener una prueba y decir que la bendición de Dios está sobre su vida? ¿Qué podemos decir ante esto? Yo pienso que sí. Aquí también en Proverbios dice que es mejor tener un bocado seco y en paz que una casa llena de provisiones con muchas peleas. Claro. Entonces, creo que es el equilibrio que los cristianos tenemos que aprender a vivir. Saber que sí, para el cristiano hay pruebas, hay escaseces, pero eso no quiere decir que la bendición de Dios se ha retirado de nuestra vida. Claro. Ahí está presente. Y es justo cuando lo asimilamos, saber que Dios sigue presente, que podemos decir, todo lo puedo en Él que me fortalece. Exacto. Porque Él no me ha abandonado, no me ha dejado. Entiendo que es un momento de pruebas, entiendo que es una etapa que Dios está utilizando para ayudarme a madurar, para confiar más en sus promesas. Y algo que también comentábamos, Mari y yo, para aprender a entender las necesidades de las personas. Porque a veces pensamos que todos viven bajo nuestra misma circunstancia. Un ejemplo muy sencillo es que muchas personas no conocen un México fuera de la ciudad. Es decir, el México abandonado de la gente que vive en pobreza y pobreza extrema, donde no hay agua potable, donde no hay servicios de salud. Hoy pensamos que todo el mundo tiene internet, hoy pensamos que todo el mundo tiene un iPhone en la mano y que tiene comunicación con todo el mundo. Y la realidad es que no. Hay más de 50 millones de personas que tal vez no tienen esa oportunidad. Ciertamente el uso del celular se ha multiplicado, pero no vive bajo nuestra misma condición. Y entonces, el cristiano que asimila, que pasa por una prueba, puede entender las necesidades de los demás. Puede entender
que hay mucha más gente con mayor necesidad y entonces la perspectiva de la vida cambia. Claro. Y la perspectiva de predicar. Claro. Y la perspectiva en la que nos gozamos, ¿no? Porque si no entendemos eso, si no hemos aprendido a andar en la terracería que anduvo nuestro hermano Pablo, no vamos a poder predicar con el poder que predica Pablo. Y yo llevando esos puntos, Efraín, me parecen bien interesantes, ¿no? Porque a quienes predican esas doctrinas económicas, quiere decir entonces que el 70-80% de los mexicanos están mal, ¿no? Porque no tienen una economía, un nivel socioeconómico alto, y no es así, ¿no? Entonces no es así. La economía, dicen también a lo mejor frases muy ya conocidas, ¿no? Si el mundo necesitara de dinero, Dios nos hubiera mandado un economista. Si necesitara nos hubiera mandado, no necesitábamos eso. Necesitábamos quien nos restableciera la relación con el Padre y nos mandó un Salvador. Estar gozosos con eso. Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, aunque todo esté mal, aunque vengamos de Babilonia, yo sé y me gozo en Jehová, ¿no? En Dios. Entonces, pues aunque todo esté mal, es ahí yo creo, bueno, y bajo mi experiencia, ¿no? Es donde más he llorado, donde más he dicho, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que voy a salir adelante, es donde me he afianzado realmente, que cuando hay es muy fácil decir, pues Dios nos bendice, ¿no? Ahí es muy fácil, pero en esas otras pruebas, cuando estamos mal, se aprende mucho más, mucho más. Y creo yo que justamente por eso a veces Dios permite este tipo de pruebas en la vida de sus hijos, porque es donde aprendemos a depender de Él y no del dinero. Aprendemos a deleitarnos en sus promesas. Aprendemos a buscarle con más intensidad. Y es ahí donde en la asimilación de la prueba es donde uno puede decir, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Él porque sé que no me va a abandonar. Todo lo puedo en Él porque sé que no ha retirado su ayuda de mi vida. Todo lo puedo en Él porque sé que Él sigue siendo el mismo. Y sé que esto me va a ayudar a crecer. Sé que esto me va a ayudar a conocerlo más. Y es donde viene la asimilación del gozo, donde el gozo surge cuando la esperanza no está puesta en algo material que puede desaparecer en cualquier momento, sino la esperanza está puesta en algo real y verdadero que es Él. Efraín, yo te quiero preguntar porque, pues bueno, ni iniciamos con una presentación, pero estamos desayunando con Efraín Amaro, su esposa Mari. Alejandro Mora, Enviando Vida, ya nos conocen, mi esposa también, Liliana. Aquí estamos desayunando y pues bueno, yo te pregunto esto también, Efraín, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos entender esto, aprender esto? Nosotros a lo mejor ya conocemos algunas cosas. Para poder asimilar todo esto necesito un previo conocimiento de quién es Dios, para poderme incluso después hasta gozar en eso que estoy pasando. Pues justamente tú mismo has dado la respuesta. Para conocer a Dios hay que conocer su palabra. Entonces, si un cristiano ignora los principios de la palabra, va a desconocer a su Señor. Y en un momento de prueba se va a sentir abandonado, se va a sentir defraudado tal vez. Pero no es que Dios nos defraude, es que ignoramos su palabra, ignoramos su promesa. Entonces, ¿cómo conocer a Dios y cómo conocer el momento que atravesamos? Leyendo su palabra. Así es que
no hay una mejor alternativa, ni hay un mejor camino que leer su palabra Eso. a cada día. No solamente en el momento de prueba. Sin embargo, puedo decirles que por experiencia propia, en los momentos de prueba es cuando más he aprendido de su palabra. Es cuando más le he conocido a Él. Entonces su palabra se ha vuelto un refugio, se ha vuelto una esperanza. Y creo yo que a veces justo por eso Dios permite la prueba, para que nos refugiemos en Él y confiemos más en Él. Y yo no dudo que en el momento que Pablo vivía ahí en la cárcel, eh, escribiendo esta carta a los filipenses, yo no dudo que esto había pasado en su vida. En medio de esta prueba, él se refugió en el Señor. Y por eso él venía a alegrarse tanto en medio de una circunstancia tan decadente. Es ahí mismo donde él escribe y dice la expresión que tú recordabas, el versículo que recordabas: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense en el Señor. Porque él había aprendido a no depender de las circunstancias materiales, de las circunstancias físicas, sino había aprendido a refugiarse en el Señor. Y ese era el motivo de su gozo. Y eso es lo que el cristiano tiene que aprender. En el momento de prueba, conocer su palabra, refugiarse en Él, y eso es lo que va a causar gozo en el corazón. Y como consecuencia de ese gozo y dependencia, entonces uno puede decir confiadamente: todo lo puedo en el Señor que me fortalece. Ese es, creo yo, de donde le nace la expresión a Pablo, y donde cualquier cristiano puede también hacer suyas estas palabras. Claro. Sabiendo que no depende de lo material, no depende de lo que le rodea, sino su esperanza y confianza está en el Señor, y Él nunca nos va a defraudar. Podríamos decir que a lo mejor los puntos para nuestro auditorio, para quienes nos escuchan, número 1 sería conocer de Dios y conocer su palabra, Sí, sin duda. ¿no? Para poder llegar a utilizar correctamente esta expresión o entender esta expresión, ¿no? De todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues sí, porque ya conozco quién es Dios. Cuando no conozco, pues me llama la atención un programa de televisión que me diga que ven aquí y vas a tener coches, o un púlpito donde me gritan eso: arrebata la bendición y arrebatemos el reino de Dios, y Dios nos llamó para ser cabeza y no cola. Pues rápido me voy con eso, ¿no? Porque las emociones me llevan a eso, y además nos gusta. Pues a quién no le gusta el olor a un coche nuevo, a quién no le gusta un iPhone. Por supuesto que son productos bonitos, o sea, el lujo es bonito, es placentero y demás, pero si nosotros conocemos realmente a Dios, podemos decir confiadamente en la adversidad: Jehová Jireh, Dios proveerá, Él va a estar con nosotros, la voluntad de Dios es buena, perfecta, agradable. Entonces necesitamos conocer de Dios. ¿Hay algo más que crean que debemos saber o experimentar o trabajar un músculo? Número 1, pues ya quedamos, ¿no? Conocer de Dios, y eso lo hacemos a través de su palabra. 2, ¿qué sería? ¿Habrá un segundo punto? ¿Habrá algo más? Que la confianza nunca decaiga, y para lograrlo hay que conocer su palabra constantemente y asimilar sus promesas, memorizar las promesas de la palabra, porque son las que nos van a sostener. Justamente ahora todas estas promesas que hemos estado comentando todos, yo veo que las tenemos presentes en nuestra mente y en nuestro corazón, porque en algún momento, sin duda, las leímos y vinieron a ser nuestro refugio, vinieron a ser nuestra esperanza. Y tenemos que seguir leyendo su palabra, porque sin duda hay más promesas y sin duda vendrán más pruebas, y es de donde tenemos que echar mano, Claro. de las promesas de su palabra. Y yo creo que es eso, ¿no? Estar firmes en el Señor, no en nuestra experiencia, no en nuestras fuerzas, porque luego es bien fácil, ¿no? O sea,
apoyarnos en nuestra propia prudencia, no, o sea, yo creo que es estar firmes en el Señor y es estar confiados en Él, ¿no? O sea, mejor desarrollar eso, ¿no? Nuestra confianza, que día a día sea más genuina, ¿no? O sea, y estar firmes en Él y en Él esperar. Y también por eso el énfasis de estar leyendo constantemente la palabra, porque a veces viene una situación en nuestra vida y queremos recurrir a muchas estancias, ¿no? A la mejor amiga que nos escucha, que nos dé un buen consejo, al pastor de la iglesia, yo quise, y que no es malo, pero siempre el mejor consejo, la palabra de Dios que sale de su corazón hacia nosotros es a través de su palabra. Y a veces es lo último que hacemos y lo dejamos hasta... Entonces por eso es la insistencia, leer la palabra de Dios, meditarla, memorizarla y que se haga realidad en nuestra vida. Y como bien lo comentabas, Lili, no dependas de tus fuerzas, no dependas de tu profesión, porque a veces decimos, yo soy una buena economista, yo soy un buen contador, tengo la experiencia como para encontrar un buen empleo. Pero cuando no se encuentra o cuando ves que tu título no te ha servido como tú lo has deseado, es precisamente esa palabra, todo lo puedo en Cristo. Y Cristo tiene que ser la esencia de tu vida y depender solamente de Él, no de tu economía, no de tu conocimiento, no de tu profesión, como lo mencionaba, no de lo que tú puedes hacer por ti, ¿no? O no de las personas a las que tú confías también, ¿no? Porque las personas a veces nos fallan, nosotros mismos podemos fallar. Entonces, tu confianza siempre debe de estar en Cristo y conocerle como bien lo hemos mencionado aquí, ¿no? Pues tal vez solo para finalizar, como a manera de reforzar este pequeño comentario, aquí en Filipenses 4, Pablo menciona que ha sido enseñado en todo. Dice, por todo estoy enseñado. Entonces, creo que vale la pena esta reflexión y yo te felicito, Alejandro, por subir estos pequeños comentarios a la red, porque es necesario enseñar constantemente y enseñar este aspecto que pocas veces se enseña en las congregaciones, tener necesidad y depender de Dios para llegar al punto del gozo y poder utilizar la expresión de Pablo, todo lo puedo en Cristo. Desafortunadamente muchos enseñan el otro lado, que es la abundancia y la prosperidad y la prosperidad, y sé que también en muchas personas esto causa frustración, porque tal vez no llegan y piensan que pues a ellos Dios no los escucha, hay algo ahí equivocado en sus mentes. Y creo yo que es justamente por falta de enseñanza equilibrada, por falta de una enseñanza sana. Y bueno, es la intención de este comentario, ¿no? Enseñar la realidad de toda la palabra. Y que es lo que expresaba Pablo. Entonces, ir enseñando. Y todo es esto: abundancia y escasez. Necesidad y abundancia de todo lo que se necesita. Algo equilibrado. El cristiano tiene que aprender a vivir con sabiduría en ese equilibrio de tenerlo todo, pero también en algún momento tener escasez, pero en medio de una y de otra cosa decir, todo lo puedo en Él. Él no me ha abandonado y en Él sé que seré vencedor siempre. Al final Salomón creo que también acaba diciendo eso, no, corrígeme si es Salomón o alguien más, no me des mucho para que no me pierda. Sí. Y no me des poco para que no me olvide, no blasfeme tu nombre. No blasfeme tu nombre, ¿no? Ese equilibrio, ¿sí? ¿no? Y un comentario más, porque conozco quienes dirán, bueno, a lo mejor ellos están hablando porque no han tenido un éxito
en su profesión, pero pues bueno, número uno sí lo hemos tenido y número Por dos, gracia de Dios. por la, gracia, exactamente, exacto. por la gracia de Dios, porque también podemos tener un éxito y a lo mejor nuestras profesiones nos han dado éxito, pero aguas si confiamos Ujú, en Así nuestra profesión y no Obedeciendo a en Dios, ujú. ¿no? Es mejor Sí. confiar en Dios Así y es. entendemos eso que rápido contestaste, ¿no, Efraín? Por la gracia de Dios. Si me está yendo bien en mi profesión, si somos un buen publicista, un buen vendedor, un buen abogado, no sé, lo que seamos, es por la gracia de Dios también y entenderlo a Él y que toda nuestra vida siempre apunte a Cristo, glorifique a Dios, Ujú. Así es. ¿no? Y Que, tomemos las palabras de Pablo, todo lo podemos en Él. claro. Todo, cualquier Todo. circunstancia, todo lo podemos en Él. Y algo más que creo yo necesario, Efraín, también es la oración, Definitivo. Por ¿no? supuesto. También creo que es un punto importante leer la palabra de Dios, estar en oración. A mí en oración muchas veces, aún digo con todo y lo que ahorita decimos, pues muchas veces llega la renta, llega y dice, Señor, no tengo, Ujú. ¿no? Y lo hacemos en oración, ¿no? Y en esa comunión en la que estamos con Dios es donde Dios también nos puede hablar y decir, calma, hijo, Así eh, es. yo estoy contigo, ¿no? Vienen esas palabras en Juan, también dice, apartados de mí, nada pueden hacer, ¿no? Permanezcan en mí. Esa es como que la clave, permanecer también en Dios, ¿no? Estar en oración, estar en una comunión constante, es ahí donde creo que podemos tener esa oración donde Dios nos responde también Él, ¿no? De decir, ya, deja de quejarte, disfruta lo que tienes, Exacto. ¿no? Es ahí Entonces, donde Pablo menciona, y perdóname que te interrumpa, justo un capítulo antes, donde dice, por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con ruego, con súplica, con acción de gracias. Y creo yo que este equilibrio también tiene que ver en conocer su palabra, leerla, obviamente, para conocer a Dios, llevar una vida de oración para tener intimidad con Él, comunión con Él, y una vida de alabanza, de adoración. exacto. Porque cuando Pablo ahí en este versículo dice, y con acción de gracias, yo considero que cuando tu prueba, tu circunstancia la llevas a su presencia en oración y la entregas y aceptas que esa es su voluntad, tu corazón se llena de gratitud y no permite. Yo siempre he pensado y enseño que el agradecimiento y la gratitud constante a Dios no permite que tu corazón se llene de amargura, no permite que tu corazón se endurezca, no permite que tu vida venga a ser una vida fría, sino la gratitud hacia Dios te permite tener una vida de fe, una vida de alabanza. Una vez escuché a un misionero muy experimentado, muy maduro, decir que la alabanza, la gratitud es la lengua de la fe. Esto quiere decir, si estás agradecido, es porque hay fe en tu vida, hay confianza en el Señor. Así es que es importantísimo recordar lo que ahí Pablo menciona. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en ruego, súplica y acción de gracias. Entonces, orar, adorarlo y agradecerle por lo que tenemos y por lo que no tenemos, nos lleva a una vida de adoración. Y nuevamente, ahí, después de haber asimilado la prueba, decir, todo lo puedo en Él. Perfecto. Todo lo puedo en Él que nunca me abandonará. Sí, claro. ¿Algo más para ir cerrando el tema?
Pues yo creo que es eso, igual lo que decías, yo anoche que estudiaba escribía eso, ¿no? Que llenemos nuestra mente de todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, pero de todo lo que tiene buena reputación, ¿no? Que es Cristo. O sea, y es eso, directamente lo que decía Efraín, ¿no? O sea, si no hacemos, si nuestro corazón no está alegre con lo que tenemos, permitimos, ¿no? Que permee todo lo malo, hasta que voltemos a ver el de enfrente, ay, como dices hace rato, Mari, él tiene el mejor celular y ve yo el celular que tengo, pero es eso, de que nuestro corazón no está alegre con lo que tenemos. Y es eso, si llenamos de todo lo que es bueno, que es Cristo Jesús, yo creo que con eso estamos del otro lado y podemos decir, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. Así No, es. ese también es un punto bien padre, amor, ¿no? De estar en eso, en lo que es bueno, en lo que es recto, en lo que es justo. Es otra razón en la que el cristiano debe, pues, estar más enfocado que en otras cosas. Así es, y esperar siempre, porque cuando pasa la prueba vienen las bendiciones. Yo siempre escuché de mi pastor que decía, a veces las pruebas son bendiciones disfrazadas, Claro. porque te van a traer después alegría, te van a traer felicidad, te van a traer paz. Entonces, estar caminando en eso, como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo, es como lo mencionaba, no depender de ti, no dependas de tus fuerzas, no dependas de tus conocimientos, depende de Él, porque Él siempre te ayudará a salir adelante y Él te dará la bendición. Entonces, si estás pasando por un momento de prueba en este momento, yo te diría, no te encierres en el dolor o en el sufrimiento, más bien agradece, alaba a Dios, como lo mencionamos, ora a Dios, porque es una manera de estar en íntima comunión con Él. Y a veces la necesidad a eso nos lleva, pero es bendición para nosotros, porque llegas a conocerle más y lo llegas a conocer. Y a mi mente viene un versículo cuando dice, a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y eso es el tiempo de prueba. Yo he escuchado en Dios que es todopoderoso, que Él te ayuda, pero ahora cuando tú lo vives puedes decir, yo he conocido a ese Dios de poder, ese Dios de poder ha actuado en mi vida, yo lo puedo decir ahora que lo pude ver, ¿no? Lo pude conocer. Ay, sí, qué bendición. Sí. No, y sales de la prueba más que fuerte, ¿no? Sí. Ahorita con lo que se menciona, pues eso yo creo, ahí acabas saliendo victorioso, ¿no? Y acabas saliendo afilado con todo, ¿no? Entonces, pues está muy padre. Y yo, pues bueno, recapitulando y cerrando, o te vi con ganas de decir algo más, pues bueno, decirles eso, ¿no? Para poder decir confiadamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues bueno, no nos olvidemos de leer la palabra de Dios, de conocer más de Dios, número 1. Número 2, también mencionamos la oración. Número 3, la alabanza. Y número 4, la gratitud, que a lo mejor viene, ¿no? Junto con la alabanza y esa gratitud. Pero esos 4 puntos son los que nos pueden ayudar. El conocimiento, creo que, bueno, todo es un todo, ¿no? Pero el conocimiento de quién es nuestro Dios, yo creo que es el gran ganador de todo esto, ¿no? De decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, así es. Pues solamente agradecer, Alejandro, esta oportunidad, la bendición de poder hacer estos comentarios y pues siempre es un privilegio meditar en primer lugar en la palabra, una bendición muy grande, y en segundo lugar pues llevar estos comentarios a la web para que quien tenga la paciencia de escuchar sea bendecido con estas reflexiones. Gracias por la oportunidad. Y gracias por aceptar nuestra invitación.
también nosotros nos sentimos bien bendecidos porque pues ayudemos a esto y a trabajar como un cuerpo en Cristo. Y pues bueno, a quienes nos escuchan, confiemos en Dios, todo lo vamos a poder en Cristo que nos fortalece, no importa qué circunstancias estemos pasando, si sean de abundancia, si sean de escasez, si no le estamos pasando bien, si estamos enfermos o algo, estamos bien confiados en Dios, Él nos sacará adelante. Así es. Pues listo. Pues gracias. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir estos alimentos con nosotros. No, al contrario. Y que se vuelva a repetir. Sí, Muchas definitivamente gracias. Si por ahí escucharon este sonidito, eran los platos y estaba muy bueno. Y la verdad, Mari nos compartió que es como soufflé de papa. Riquísimo, la verdad. Muy rico. Muchas gracias. Gracias.